Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar la solución al material correspondiente al repaso de esta clase. Miren. Buenas tardes, jovencitos. Mi nombre es el profesor Luis Flores del curso de física. Bueno, como ya saben, ustedes han dado la práctica. Yo les voy a enseñar en este corto ciclo sobre el repaso, no solamente pues en la parte práctica, también si hubiera alguna duda en el aspecto teórico, también cualquier duda que ustedes tengan en la página, escriben sus preguntas, sus dudas para poderlos ayudar, ¿ya? Entonces, miren, vamos a empezar. Problema número 1. Acá tenemos el problemita número 1. Acá. Rápidamente. Jóvenes, en el problema número 1, como puedes observar, te dice la rapidez de un líquido que fluye por un tubo cilíndrico depende de su distancia r al eje central según la relación. O sea, ese r es el radio interno, r mayúscula el radio externo. Por eso te dice pues que la rapidez es P1 menos P2. Pero esa diferencia de presiones, tú sabes que por el principio de homogeneidad se va a trabajar de una sola manera. Entonces nosotros decimos dimensionalmente, ahí está, dimensionalmente toda suma o resta se convierte en una igualdad. Dimensionalmente, ahí está. ¿Ven? Vamos a decir por acá que la ecuación dimensional de la velocidad, así, acá tenemos la ecuación dimensional de la velocidad es igual, a ver, ¿qué pasó acá? Vamos a decir, esto es igual a, no es cierto que arriba en el numerador solamente iría una de las presiones. En este caso considero solamente la presión 1. Ya que la presión 1 y la presión 2 son iguales por el principio de homogeneidad. Ahí está. El multiplicado por la ecuación dimensional de R. La ecuación dimensional solamente afecta a la base mando al exponente. Esto sobre, acá tenemos la ecuación dimensional de 4 es 1 por N y por la ecuación dimensional de L, que es longitud, ¿no? Ahí está, ¿ven? Entonces todo se conoce y me piden calcular la dimensión de n. Entonces acá despejamos la dimensión n. Ahí está. N dimensional va a ser igual, en ese caso, tenemos así, otra vez, por acá, la ecuación dimensional de P, que es la presión, por la ecuación dimensional de R, que es el radio externo o interno al cuadrado, esto entre la rapidez, ecuación dimensional de la rapidez y por la ecuación dimensional de R. Ya está, ya despejamos N. Ahora solamente lo que nos queda es reemplazar. Entonces por acá vamos a decir así. Mira, voy a reemplazar y voy a decir, la ecuación dimensional de N va a ser igual. Ahí está. La presión 1, la presión 2 es presión al final y la presión es fuerza entre área, dimensionalmente. M, L a la menos 1, T a la menos 2. R es radio, L está al cuadrado. La rapidez o velocidad, LT a la menos 1 y esto por L. En ese caso, jovencitos, nos dicen acá que L es longitud, pero longitud es L, pues. Ahí está. Entonces, por acá nosotros diremos lo siguiente. Por lo tanto, jovencitos, por lo tanto, ahí está. La ecuación dimensional de N, ¿a qué va a ser igual? Como puedes observar por acá, L por L, L cuadrado se van. Me va a quedar así, ¿ven? M en el numerador, M no lo estoy tocando. Me queda L a la menos 1, ahí está. T a la menos 1 sube como T por T a la menos 2, T a la menos 1.
Ahí está. Y esto, jovencitos, vendría a ser la respuesta para ese ejercicio. M, L a la menos 1, T a la menos 1. Ya está. En el problema número 2, para ese problemita número 2, vamos a hacer pues el gráfico correspondiente para la solución. Un momentito. Vamos a ver entonces por acá el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, para eso, nosotros vamos a decir acá lo siguiente. En el ejercicio número 2, ahí está. En el ejercicio número 2, tenemos lo siguiente. El ejercicio 2. Ahí está. Mira, en ese ejercicio 2, ahí tenemos dos vectorcitos que están mutuamente perpendiculares y forman parte del lado de ese cuadradito. Acá tenemos el vectorcito B. Ahí está. Pero ojo, ahí tenemos que ese vectorcito B, a ver, acá tenemos el otro vectorcito que es A, acá tenemos el vectorcito A, son perpendiculares, acá tenemos así, por ahí y por acá. Listo, jovencitos. Entonces, como podemos observar en la figurita, tenemos desde el centro, ahí está, o el vértice, por ahí vienen los vectores, el vector X. Él es el vector X. Bien, como él es un cuadradito, el lado del cuadrado le podemos poner como, pues, decir acá, el lado del cuadrado es L. L por acá, L por acá. Por lo tanto, el módulo de A es L, el módulo de B es L. Tienen el mismo módulo. Entonces, decimos acá. No es cierto, jovencitos, no es cierto que yo puedo decir acá, si me piden calcular X en función de A y B, lo que puedo hacer es trazar acá, en forma imaginaria, este vectorcito de rojo. Profe, ¿y ese vectorcito de rojo qué vendría a ser? Ese vectorcito de rojo sería el vectorcito A más B, la suma de esos dos vectores, A y B. Ellos dos desaparecen y en su lugar tenemos A más B. Ahora, se observa, decimos acá, sí, nosotros tenemos lo siguiente, tenemos un vector paralelo a otro vector. Si tenemos que un vector es paralelo a otro, entonces se cumple propiedad de vectores unitarios. ¿Qué son los vectores unitarios? Bueno, son aquellos vectores que nos indican la orientación de otro vector. Pero también debemos saber que un vector unitario, para un vector unitario sabemos que su módulo es la unidad y siempre se traza paralelo al vector de origen. Entonces, si dos vectores son paralelos, entonces necesariamente, jovencitos, el vector unitario de A más B es igual al vector unitario de X. O sea, dos vectores que son paralelos siempre tienen igual vector unitario. Ahí está. Pero en ese caso, el vector unitario se define
como el vector sobre el módulo. Entonces acá decimos, esto es A más B sobre el módulo de A más B. Y esto es igual a el vector X sobre el módulo de X. ¿Te das cuenta? Profe, yo conozco el módulo de A más B. Claro, el módulo de A más B, te das cuenta que es la diagonal de ese cuadrado. Entonces voy a reemplazar acá. Acá decimos A más B. Ahí está. Sobre el módulo de A más B. Pero el módulo de A más B no es cierto que sería en función a L por la raíz de 2. Igual, por acá tenemos X. El vector X sobre el módulo de X. Jovencitos, ese módulo de X no es cierto que es igual a todo menos esta línea punteada. Mira, L raíz de 2 menos L sería X. Entonces X sería L, así sería por la raíz de 2 menos 1. Ahí está. ¿Te das cuenta? Todo es L raíz de 2 y le resto L, que es la línea punteada, y ahí está X. Los L se van a cancelar, entonces decimos acá, X va a ser igual, ahí está. X va a ser igual. Por acá tenemos A más B. Por acá tenemos A más B. Ahí está. Acá decimos así, por... No es cierto que acá tenemos raíz de 2 menos 1 sobre, acá tenemos así, raíz de 2 menos 1 sobre la raíz de 2. Listo, jovencito. Eso es lo que tenemos. Pero en la respuesta no aparece pues esa expresión, sino estamos racionalizando el raíz de 2. Racionalizamos el denominador por raíz de 2 sobre raíz de 2. Y a partir de ello vamos a poder obtener la respuesta, ¿no? ¿Y cómo aparece pues nuestra respuesta en este ejercicio? Vamos a ver acá, ese espacio nos está quedando, ¿sí? Mira, entonces, racionalizando por raíz de 2 entre raíz de 2 y obtenemos X. Entonces acá decimos así. Esto va a ser igual, X va a ser igual a más B, ahí está, por, en este caso sería 2 menos raíz de 2, esto va a ser 1 menos la raíz de 2 sobre 2. Ahí está. Y estos jovencitos sería la respuesta. Ahí está. Vamos a ver el problema número 3. Vamos. Vamos a ver acá el ejercicio número 3. Entonces la clave para él sería, la C de casa. El problema número 3. A ver. En el ejercicio número 3 me dan dos vectores. Jovencitos, cuando a mí me dan dos o más vectores, ya que dos vectores forman parte de un plano. Dos vectores constituyen un plano, dos vectores. Entonces, acá decimos nosotros así lo siguiente. Vamos a tener en ese caso lo siguiente. Nos dicen, en ese problemita, nos dicen así, a ver, 3. Sean los vectores A y B. De las siguientes alternativas, ¿cuál de los vectores es el vector perpendicular a los vectores A y B? Entonces por acá nosotros decimos del enunciado. Del enunciado. Ahí. Si tengo dos vectores que son perpendiculares, por ejemplo tenemos así, puedo suponer que acá tengo los vectores A, B. Ahí está. Ahí está. Profe, pero en ese caso los vectores siempre coinciden, o sea, sus orígenes siempre no.
Yo hago coincidir sus orígenes, o sea, puede ser que se intercepten o no. Hay un ángulo entre ellos. Entonces, lo que yo puedo encontrar es un vector perpendicular a ellos dos. Y ese vector perpendicular lo puedo obtener aplicando el producto vectorial. Así, mírame. El producto vectorial sería en ese caso el vector A aspa B. O podría ser también el vector B aspa A. Ese vector que estamos trazando es siempre perpendicular a dichos vectores. Por lo tanto, pero tú sabes que dos vectores interceptados o dos vectores que se interceptan conforman un plano, geométricamente hablando. Dos rectas que se interceptan constituyen un plano. Por lo tanto, un vector que es perpendicular a esos dos vectores se podría obtener como el producto vectorial de ellos dos. Entonces, a mí me piden un vector que sea perpendicular a ese planito. Jovencitos, y para encontrar un vector que sea perpendicular a ese plano, hay infinitos vectores, porque todos ellos van a ser paralelos a aspa B, o B aspa A, cualquiera de ellos. Entonces, yo calculo uno de ellos, y uno de ellos debe aparecer en la respuesta. Entonces decimos acá, sea, decimos acá, A aspa B. Voy a calcular el producto de A aspa B. ¿Y cuáles son las componentes del vector A? Menos I, acá decimos así, mírame. Menos I más 3J más menos I más 3J más 5K. Esas son las componentes. Aspa, las componentes de B. De B son 2I más 3J. Acá serán 2I más 3J menos K. ¿Me das cuenta? Ya. Profe, ¿y cómo vamos a hacer el producto? El producto lo voy a hacer haciendo la propiedad distributiva. O sea, jovencitos, el primer componente de A con el primer componente de B, el primero con el segundo y el primero con el tercero. Y luego el segundo con el primero, el segundo con el segundo, el segundo con el tercero. Y así voy a ir reduciendo. ¿Y cómo sería entonces esa operación? Mira, en este caso, para esa operación, nosotros también tenemos que ser pues rápido, ¿no? Con las operaciones. Ese tipo de caso o situación, nosotros ya debemos de saber manejarlo. O sea, resolver problemas de ese tipo, ¿ya? Para que simplemente recordemos nuestras propiedades. Mira, acá, cuando nosotros tenemos ese tipo de situación, lo que vamos a hacer es dibujar así, en forma rápida, un sistema espacial Z y X, y por acá voy a dibujar los vectores unitarios. El vector unitario en el eje X le llamamos Y. El vector unitario en el eje Y le llamamos J. Y el vector unitario en el eje Z le llamamos K. Entonces, cuando nosotros operamos en sentido antihorario, ahí está. I aspa JK, J aspa KI, KI, J. El sentido contrario es el negativo. Entonces, mira, rápidamente con ello decimos I aspa J 0, I aspa, I aspa I 0. I aspa J es K, pero es menos, sería menos 3K. Ahí está. Ahora, I aspa K. I aspa K, jovencitos, me va a salir menos J, pero menos por menos más, pero I aspa K me da menos J, menos J. Ahí está, ¿ven? Menos 3K, menos J. Ahora viene el segundo. J aspa I, ¿qué me da? Me sale menos K. Esto sería menos 6K. ¿Ven? J aspa I es menos K.
3 por 2, 6. Menos 6K. J aspa J0. J aspa K me sale I. Entonces esto sería menos 3I. Ya está, acabamos con el segundo. Tercero. K aspa I, J. Esto sería más 10J. K aspa I, J. K aspa J. No es cierto que nos sale menos I. Y esto sería menos. A ver. K. A ver. K aspa I. Me sale J. K aspa J. Me sale menos I. Esto sería menos 15I. Ahí está. Menos 15I. Y K aspa K, 0. ¿Ya? Entonces, de esa manera, vamos a ordenar acá. Entonces, el vector A aspa B va a ser igual a la forma. A ver, pensamos con los I. 15 y 3, 18. Esto sería menos 18i. Se van los I. Los J. 10 menos 1 más 9. Más 9J. Luego los K. Menos 3 menos 6 menos 9K. Eso es el vector A aspa B. Profe, pero a mí me dicen uno de los vectores debe aparecer acá. Entonces yo digo, el vector A aspa B es igual, factorizamos un 9 y me quedará así, menos 2i más j menos k. Ahí está. El vector A aspa B es paralelo a él. Puede ser paralelo a él, o sea, perpendicular a ese plano, por lo tanto acá decimos, luego, a mí me piden un vector perpendicular a ese planito. Y no es cierto, jovencitos, un vector perpendicular a ese plano puede estar hacia arriba, puede ser n, que él sea paralelo a él, o puede ser el opuesto también, AB hasta A. Entonces decimos luego, el vector A aspa B es paralelo a n, o sea, un vector que sea perpendicular a el plano AB, ¿correcto? Vamos a poner así mejor. Vamos a poner acá. Decimos acá, esto es un plano, al cual a ese plano le llamamos P. Entonces decimos n, decimos acá, n es perpendicular al plano P. Entonces, decimos n puede ser, el vector n puede ser perpendicular, puede ser el vector así, mira, puede ser el vector n, ahí está, puede ser menos 2i más j y menos k, o puede ser su opuesto, 2i menos j más k. A mí me piden calcular ahí cuál es el vector perpendicular a los planos A y B. ¿Te das cuenta? Que puede ser todo o puede ser simplemente un vector paralelo. Y un vector paralelo a ese vector perpendicular tiene esta forma. Entonces el vector n puede ser él o puede ser el otro. Puede ser cualquiera de los dos. Un vector perpendicular. Entonces aparece en las claves el segundo, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos puede ser respuesta, pero aparece él en la clave. ¿Ya? Un vector perpendicular. ¿Cómo tenemos un vector perpendicular? Haciendo el producto vectorial. Vamos a ver el problemita número 4, jovencitos. Vamos a ver el problemita número 4. A ver. Vamos a ver el problema número 4. Ahí está. En este ejercicio 4, decimos así, a ver, dos móviles, cinemática. Acá tenemos la gráfica que corresponde
a dos móviles que experimentan un MRU. Tú debes recordar que en una gráfica velocidad-tiempo, el área siempre te representa el desplazamiento. Ahí está. Entonces, acá tenemos la gráfica para dos móviles. El móvil A, ahí está. Esto corresponde al móvil A y su velocidad es 2 metros por segundo. Y por acá tenemos al móvil B, cuya velocidad es -3. Profe, ¿y por qué -3? Porque él se está moviendo a la izquierda y él se mueve a la derecha. Pero parten de un mismo punto común, o sea, de un punto se mueve a la derecha y va a la izquierda. Por lo tanto, los desplazamientos van a ser de signos diferentes, opuestos. ¿Pero qué nos dicen? A ver, si se encuentran en la misma posición en el instante T5, a ver, dos móviles A y B se mueven sobre una misma recta con velocidades representadas en el gráfico adjunto. Si se encuentran en la misma posición en el instante T5, ¿qué distancia los separaba en el instante T0? Jovencitos, si en T0 están separados una cierta distancia, uno se mueve a la derecha, en este caso A, y B se mueve a la izquierda. En el instante T5 se encuentra un tiempo de encuentro. Entonces, nosotros decimos así. En el mismo intervalo de tiempo. En el instante, esto sería en el instante T0 la separación, y este es el instante T5. Esto vendría a ser, o me representa el desplazamiento de A, y esta región me representa el desplazamiento de B. Ahora, te das cuenta que en ese caso, el área superior es positivo y el área inferior es negativo. Ahí está. Ahí está. Entonces, como puedes observar, en el instante T5 se encuentran tiempo de encuentro. ¿Qué es lo que se cumple, jovencitos? ¿Qué es lo que se cumple? Que la distancia de separación entre ellos se cumple. Que la distancia entre A y B va a ser igual a la suma de los módulos. ¿Por qué? El desplazamiento de B es negativo, mientras el desplazamiento de B hacia la izquierda y el desplazamiento de A a la derecha. Para hallar la distancia que los separaba al inicio, sumo sus módulos. Ahí está, el módulo del desplazamiento de A. A esto le sumo el desplazamiento de B. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está. ¿Cuánto es el desplazamiento de A, jovencitos? ¿Cuánto es el desplazamiento de B en módulo? Ya le quitamos el signo del vector. El desplazamiento de A sería 10 más el módulo del desplazamiento de B, que sería 15. Por lo tanto, la distancia que los separaba al inicio es 25 metros. Esto sería la distancia entre A y B. Respuesta. Vamos a ver acá el problema número 5. Dice, un clavadista se impulsa desde una plataforma de un trampolín. Vamos a ver por acá el ejercicio número 5. Espero, jovencitos, que todos se esté observando bien hasta la parte final, la parte baja. Si no, me escriben solamente para decirme, profe, no se ve la parte superior completo o la parte inferior, ¿ya? Problema número 5. Vamos a ver por acá. Siempre voy revisando por si acaso. Buenas tardes, Saraí. A ver, cómo en la multiplicación en aspa usando el determinante, por favor. Bien, miren, vamos a avanzar el problemita. Por determinante también se puede hacer, pero utilizando este método es más rápido, ¿eh? Entonces, por determinante también se puede hacer, pero ahorita vamos a avanzar. Y luego, jovencitos, ya voy a tenerlo presente para que al final, si nos da el tiempo, lo hacemos, o si no, en los comentarios hago la solución, ¿ya? En el problema número 5 dice, diremos acá así, del enunciado. Mira, acá decimos nosotros así. Del
enunciado. Ahí está. Del enunciado. Miremos acá. Nos dice, un clavadista se impulsa desde la plataforma de un trampolín. Pero ojo, acá tenemos el trampolín. Ahí está. El clavadista está por acá. Se va a impulsar. Es una partícula que se va a impulsar de esta manera. Va a subir y luego va a descender. Ahí está. Ahí está. Con una cierta rapidez. ¿Ven? Ahí está el clavadista que se está impulsando. Y por acá tenemos la base de esa piscina. ¿Ven? Ahí está. Ahí está la piscina. Acá tenemos nosotros el... Ahí está. Ahí está. Listo, jovencitos, pero ¿qué es lo que nos dice? Nos dice el enunciado lo siguiente. A ver, un clavadista se impulsa desde la plataforma de un trampolín y alcanza una altura de 19,6 metros respecto a la superficie de la plataforma. O sea, mira, acá él se detendrá. Toda esta altura respecto a la base es de 19,6. Esto es 19,6 metros hasta el instante que se detiene y empieza el retorno. Pero me dicen, jovencitos, también que esa plataforma se encuentra, el trampolín está a 14,7 del nivel de la superficie. O sea, jovencitos, esta alturita vale 14,7. Esta alturita vale 14,7 metros. Ahí. Listo. ¿Y qué es lo que nos pide el problema? Bueno, acá está la piscina. Ahí está. El agua en la piscina, de la piscina, ahí está. ¿Y qué es lo que nos pide el problema? Nos pide calcular cuál es la velocidad del clavadista cuando alcance el nivel del trampolín. Jóvenes, cuando alcance el nivel del trampolín, la rapidez de llegada y subida, ¿cómo son? Son iguales. O sea, a mí me están pidiendo calcular esta rapidez. O sea, cuando él llega, se detiene, alcanza su altura máxima y luego está pasando por el mismo nivel. Y no es cierto que esta rapidez será también la misma rapidez con la que se lanzó. Ahora, empieza la solución así. No todo es solamente matemática y fórmula, jóvenes. Desde el instante en que se detiene hasta esta posición, desde la plataforma, hasta el momento en que alcanza su altura máxima, ¿cuánto vale esta alturita? 19,6 menos 14,7, ¿no es cierto que esto me va a dar 4,9, sí o no? 4,9 metros. Y acá no es cierto que la rapidez es 0. ¿Y cuánto vale la aceleración de la gravedad? 9,8. Observa. La gravedad no es 10, sino el módulo o el valor de la gravedad es 9,8. Te pregunto, cuando parte del reposo en el primer segundo de caída, cuando parte del reposo en el primer segundo de caída, ¿cuánto recorre? ¿No es cierto que cuando él empieza de reposo y cae, recorre la mitad de la gravedad? Y un medio de G, ¿cuánto sería? 4,9. Por lo tanto, si él es un segundo, ¿cuánto es esta rapidez, jovencitos? ¿Será 10 o 9,8? Esa rapidez va a ser 9,8 metros por segundo. Y eso sería la respuesta. Propiedad, pues, en cada segundo su rapidez va aumentando un valor igual a la gravedad. Por lo tanto, jovencitos, ahí está. Esto vendría a ser la respuesta para este ejercicio. 9,8.
¿Con qué rapidez se lanzó el clavadista? Con 9,8. Rapidez de subida y bajada a un mismo nivel son iguales. En el primer segundo recorre un medio de la gravedad. Si la gravedad es 9,8, 4,9 según el dato, entonces transcurre un segundo en subida o en bajada. ¿Ya? Problema número 6 entonces. Problema número 6. Ahí está. Problema número 6. En ese problemita número 6 tenemos acá un sistema de ejes cartesiano. Tenemos así, por acá, la ordenada y la abscisa. Ya está. Por acá tenemos nosotros, según esa figurita, tenemos por acá una cuña. Tenemos acá una cuña. Por acá tenemos el ángulo θ. Esto es H. Esto es H. ¿Ven? Entonces, jovencitos, acá, desde la parte superior, voy a disparar una partícula y va a describir una trayectoria parabólica, según el enunciado, y llega a este punto. Y esto, como es el origen de coordenadas, la abscisa 168. La abscisa está en metros. Listo. Entonces nosotros vamos a disparar a esa partícula por acá. Y esta rapidez nos dicen que es 40 metros por segundo. ¿Ven? Ahí está. Listo. 40 metros por segundo. Y a mí lo que me piden calcular es la alturita de esa cuñita. Bien, pero para eso nos dicen, jovencitos, que recorre una distancia horizontal de 168. Claro, si lo disparo, tú sabes que esa rapidez tiene una componente horizontal y una componente vertical. ¿Ven? Esas dos componentes mutuamente perpendiculares. Ya está. Profe, ¿ahora cómo descompongo si no tengo el ángulo? Esto es la componente de la rapidez en el eje X y esta es la componente de la rapidez en el eje Y. Profe, en el eje X, experimento MRU y en la vertical, caída libre. Entonces, jovencitos, vamos a empezar la solución por acá de ese ejercicio. Y para eso vamos a hacer uso de la horizontal y la vertical. Primero, tú sabes, por el principio de independencia de los movimientos, vamos a decir acá primero en la horizontal. En la horizontal se cumple el movimiento rectilíneo uniforme. Mira, en la horizontal, vamos a poner acá, vamos a borrar aquello, ya que tenemos espacio por acá, sí. El movimiento rectilíneo uniforme. Jóvenes, en la horizontal nosotros decimos, tengo la distancia y tengo el tiempo, porque me dan como dato el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo nos dicen que es 7 segundos. En el MRU decimos, la rapidez en la horizontal va a ser el alcance sobre el tiempo de vuelo. A ver, luces ya. Divide 168 entre 7. 168 entre 7. Ahí está. Esto sería 168 sobre 7. Entonces, la rapidez o la componente de la rapidez en la horizontal te va a salir, a ver, acá, esto me va a salir, ¿cuánto sería, jovencitos? 24. Ahí está. Profe, o sea, él es 40, él es 24. No es cierto que 24 es 3 por 8. Él es 5 por 8, él es 4 por 8. Entonces decimos acá, luego, nos vamos a la vertical, luego.
Nos vamos como segundo paso, acá, segundo paso en la vertical. En la vertical. Movimiento vertical de caída libre. Jovencitos acá. La componente en la vertical, entonces sería 4 por 8, 32 metros por segundo. Listo, jovencitos. Entonces, acá vamos a terminar ese ejercicio. Mira, en la vertical, vamos a establecer lo siguiente. ¿Te acuerdas? En este caso que decíamos, el desplazamiento es igual a la velocidad al inicio por el tiempo más un medio de aceleración de la gravedad por el tiempo cuadrado, ¿sí o no? Ya está. Entonces acá voy a reemplazar. El desplazamiento va, sube y baja. El desplazamiento está hacia abajo y es h. Sería menos h, entonces negativo. Porque está hacia abajo. ¿Cuánto es la velocidad al inicio? V sub i, 32. Y el tiempo es 7. Esto sería 32 por 7 más un medio de la aceleración de la gravedad. Y para nuestro caso, la gravedad vale 9,8. Esto sería menos 9,8 por el tiempo que es 7 al cuadrado. Entonces, acá, cuando nosotros operamos aquello, el h no va a salir, profe, pero es negativo. Toda esta expresión es negativo, los menos se cancelan y el h me piden calcularlo aproximadamente. El h te va a salir aproximadamente 16,3. Aproximadamente. Ahí está. Profe, pero a mí me sale 16,1. Bueno, te dicen aproximado y ves que en la clave solamente aparece ese valor más aproximado. ¿Ya? Eso es lo que se hace en ese ejercicio. Muy bien. Problema número 7. Problema número 7. A ver. Problema o ejercicio número 7. Ahí está. En ese problema número 7 dice, un proyectil es lanzado desde tierra con una rapidez v sub 0 y un ángulo de elevación de 74 grados. Si el proyectil logra un alcance horizontal de 35 metros, calcule hasta qué altura máxima en metros llegó el lanzamiento G 9,81. Acá diremos, jovencitos, diremos para este ejercicio, diremos acá por propiedad. Es un problema del movimiento de proyectiles. Y en el movimiento de proyectiles, ¿te acuerdas que la tangente del ángulo de lanzamiento es igual a 4 veces la altura máxima sobre el alcance? Ahí está. En este caso, el ángulo es 74. Entonces, por acá será la tangente de 74, la tangente de 74 grados es igual a 4 veces la altura máxima sobre el alcance. Pero en ese caso el alcance te dicen que es igual a 35 metros. Sobre el alcance que es 35. Jovencitos, la tangente de 74, ¿cuánto es? Vamos a ver por acá. El problema, muy bien, vamos a ver, ¿cuánto es la tangente de 74, jovencitos? La tangente de 74 es 24 séptimos. Ahí está. 4h sobre 35. ¿Te das cuenta? Séptima 5, cuarta 6 por 5. Por lo tanto, jovencitos, la altura máxima vendría a ser 30 metros. ¿Ven? El problema, en este caso, en el ciclo de repaso, jovencito, es recordar, ver los problemas, analizarlo bien, para no tener ese tipo de inconvenientes que ocurre siempre. Entonces, de ahí ya sabemos cómo podemos aplicar las propiedades. Problema número 8. Problema número 8. Ojo,
No hay que estar confiados de que siempre en el examen ordinario todo es escalar, no. Han venido problemas para aplicar producto vectorial. En el problema número 8, decimos nosotros acá, por teoría. Ahí está. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos la teoría, hacemos toda la teoría completa, no obviamos ningún paso, porque justamente eso es lo que te ayuda a hacer los problemas rápidamente. Entonces, nosotros no descartamos ningún punto en la teoría. Toda la teoría se te da para que no tengas ningún inconveniente a la hora de resolver tus ejercicios. Mira, dice, en un problema por teoría, la velocidad instantánea o tangencial se obtiene como el producto vectorial de la velocidad angular por el vector posición. Eso es lo que nosotros vemos en teoría. Profe, acá me dan en este problema la velocidad angular y la posición y me piden la velocidad. Mira, la velocidad entonces sería así. Ahí está. La velocidad angular me dicen que es igual a 3K hasta el vector posición, que en este caso sería 3i más 4j, mira. 3i más 4j, ahí está. Propiedad distributiva, K aspa I. Entonces voy a aplicar lo siguiente. K aspa I es J, 3 por 3, 9, sería 9J. K aspa I. K aspa J es, que diga, K aspa I es J. K aspa J me da menos I, porque I aspa J es, te digo, J aspa K es I, pero K aspa J es menos I. 3 por 4, 12. Esto sería menos 12. Por lo tanto, jovencitos, la velocidad instantánea para esa partícula sería así. Menos 12i más 9J. Esto está en metros por segundo. Unidades del sistema internacional. ¿Te das cuenta? Entonces, eso que tú has visto en teoría y que de repente en algún momento uno no le presta la atención debida, te das cuenta que al final pues se utiliza, ¿no? Problemas de esa manera. Problemas de aplicaciones nada más, que son objetos de preguntas de admisión. La teoría es fundamental. Vamos a seguir por acá con el problemita número 9, jovencito, ¿ya? Problema número 9. Vamos a borrar entonces. Ya está. Problema número 9. A ver. Listo. Problema 9 nos dice, una partícula se mueve con aceleración angular constante en una circunferencia de 6,4 metros de diámetro. Si en un instante la magnitud de la aceleración total es 10 metros por segundo cuadrado y forma 60 grados con la dirección radial, halle la rapidez en ese instante de la partícula. Entonces, jovencitos, pero no te dicen si acelera la partícula o desacelera. Solamente te piden calcular la rapidez. Entonces, vamos en un caso de MCV. Mira lo que voy a hacer por acá. Tenemos parte de una trayectoria circunferencial. Por acá nosotros vamos a elegir un eje radial. Ahí está. Por acá vamos a colocar una partícula. Ojo, esa partícula puede estarse moviendo en sentido antihorario u horario. Nosotros a veces tenemos la costumbre de dibujar a la partícula siempre de esta manera. Y entonces acá estaría su rapidez tangencial. Ahí está, o su velocidad instantánea. Tú sabes que esa rapidez con el eje radial siempre son perpendiculares. Ahora por ahí nos dicen que la aceleración en módulo 10 y forma 60 grados con el eje radial.
Profe, la aceleración podría estar por acá. Claro. Y si está dibujada la aceleración acá, diremos que la partícula acelera. Pero puede estar acá también. Cualquiera de esas dos posiciones pueden ser o son válidas para el problema. Ahí está. El módulo de la aceleración es 10 y forma con el eje radial 60 grados. ¿Te das cuenta? Profe, pero esa aceleración de 10 va a tener una componente tangencial y una componente radial. Ahí está. Ellas van a ser las componentes de esta aceleración instantánea. ¿Ven? ¿Te das cuenta? Entonces, jovencitos, esto vendría a ser el módulo de la aceleración tangencial y esto sería ser el módulo de la aceleración radial o centrípeta. Entonces, aquí no te dicen si la partícula acelera o desacelera, no. Te piden solamente la aceleración o la rapidez tangencial. Entonces, acá voy a decimos, ahí está, diremos por teoría. Jovencitos, el módulo de la aceleración centrípeta no es cierto que es la rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio. Muy bien, entonces acá vamos a establecer nosotros lo siguiente. La aceleración centrípeta, ¿cuánto sería? 5. 5 es igual a la rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio. Jóvenes, si el diámetro es 6,4, ¿no? ¿Cuánto me dicen que vale el diámetro? El diámetro me dicen que es 6,4, por lo tanto el radio vale 3,2 metros. Por lo tanto, jovencitos, 5 por 3,2 es 16. Por lo tanto, la rapidez tangencial es 4 metros por segundo. Y esto sería la respuesta para ese ejercicio. Ya está, se acabó. Problema número 10. Problema número 10. Ya está. Estamos acá en el problema 10 y nos dice una partícula parte del reposo. Otra vez, estamos en un problema, ahí está, de MCV. Ahí está. ¿Te das cuenta que los problemas no demoran mucho cuando nosotros conocemos las propiedades? Y ese es el objeto del examen de admisión. Una partícula parte de reposo con aceleración angular constante 2K. 2K radian por segundo quiere decir que la partícula gira en sentido antihorario, 2K. El eje 7 está saliendo del plano, 2K. Está girando primero en sentido antihorario. Luego de 3 segundos se mueve con velocidad angular constante durante 7 segundos. Siguiente. Y finalmente desacelera con menos 3K. Quiere decir que está girando en el sentido horario. Primero en sentido antihorario y luego en sentido horario. O sea, la desaceleración se está deteniendo. Dice hasta quedar nuevamente en reposo. O sea, la partícula inicialmente estaba en reposo y al final también va a estar en reposo. Parte de reposo y se mueve acelerando en sentido antihorario. Y luego de 7 segundos se mueve con MCU. Y luego comienza a desacelerar y va a detenerse. Porque la aceleración está en contra del movimiento. Profe, ¿cómo resuelvo ese tipo de situación? Gráfica, jovencito. Con gráficas los problemas son mucho más rápidos. A veces cuando nosotros queremos resolver los problemas usando ecuaciones, y no está mal, podemos hacerlo sí, pero da la casualidad que por gráficas el problema se hace más fácil. Todos los problemas que vienen en la admisión por gráficas son más directos. Mira, vamos a decir así, ¿ve? Dice, una partícula parte de reposo con aceleración angular constante 2K. Luego de 3 segundos, o sea, cuando han pasado 3 segundos, según una gráfica, velocidad angular tiempo, la pendiente de la recta de la aceleración, acá 3 segundos. Jovencitos, y la pendiente es la aceleración angular. Para que la pendiente sea 2, ¿cuánto debe ser la velocidad angular acá? 6. Ya está. En 3 segundos, su velocidad angular es 6. Y su aceleración es 2. Pero luego,
se va a mantener constante su velocidad angular durante 7 segundos más. Jóvenes, si hasta acá el instante es 3, 7 segundos más, esto será el instante 10, mSU. Y luego va a desacelerar hasta detenerse. Ahí está, velocidad angular 0. Pero me dicen, en este caso, la pendiente negativa. Y esa pendiente debe ser menos 3. Pero si él es 6, esto debe ser 2. Por lo tanto, el tiempo total de movimiento debe ser 12. Ya está. Hemos construido con el enunciado mi gráfica correspondiente a esa partícula. Ahora, jóvenes, en una gráfica velocidad angular tiempo, el área que me representa el desplazamiento angular. El ángulo total barrido. Y este ángulo es positivo porque es un ángulo barrido en sentido antihorario. Entonces, nosotros decimos, el desplazamiento angular es el área. Jovencitos, el área de un trapecio es igual a semisuma de las bases por la altura. Ahí está. La base menor es 3, la base mayor es 12, 15 medios por 6 sería, ¿cuánto sería eso? 40. En este caso nos dicen, a ver, acá sería, la base menor es 7, la base mayor es 12, 19. 19 medios por 6 sería 19 por 3, 57. Entraría. Y esto sería la respuesta para ese ejercicio. Problema número 11. Vamos por acá. Vamos por acá. Ya está. En este ejercicio número 11, ahí está. En el ejercicio número 11, por acá, ejercicio 11, ¿qué es lo que nos dicen? A ver, una partícula describe una trayectoria circular de radio 5 metros con una aceleración angular constante alfa, 2 radianes por segundo cuadrado, aceleración angular, ¿no? Si la partícula inicia su movimiento desde el reposo, determine su aceleración centrípeta en el instante t 0,3. A ver, decimos por acá, del enunciado. En el MSV hay propiedades que vienen siempre en los exámenes, o también en la pre, viene siempre, ya sea en práctica o en parcial o final. Del enunciado, jovencitos, debe recordar que la aceleración centrípeta final es igual a la aceleración centrípeta al inicio más 2 veces el módulo de la aceleración tangencial por el desplazamiento angular. Esto siempre, jovencitos, hay que tenerlo presente. Cuando te piden aceleración o te hablan de aceleración centrípeta en función de la tangencial, esto por dato es 0. Pero también tú debes recordar acá lo siguiente, que el módulo de la aceleración tangencial es constante. Y esto es el módulo de la aceleración angular por el radio. Otra cosa que debes recordar, que el desplazamiento angular cuando parte del reposo es un medio de la aceleración angular por el tiempo cuadrado. Entonces decimos acá, en el ejercicio decimos entonces, luego jovencitos, la aceleración centrípeta final va a ser igual a 2 veces la aceleración tangencial. Pero si alfa, según el problema, vale 2 y r vale 5, esto es 10. Un medio de la aceleración tangencial 10 por un medio, el desplazamiento angular, alfa vale 2 por el tiempo que es 0,3 al cuadrado. ¿Ven? Por lo tanto, jovencitos, por lo tanto, la magnitud de la aceleración centrípeta final, ¿a qué va a ser igual? Bueno, en este caso sería 0,09 por 10,
sería, en este caso sería 0,9 por 2, 1,8. Esto vendría a ser 1,8 metros por segundo cuadrado. Ya está. Eso vendría a ser la solución para ese ejercicio. Bien, problema número 12. Ese problemita número 12, profe, pero ese problemita número 12 es un poco operativo, dirá alguno por ahí, ¿no? O se ve complicado. Mira, tú sabes que un problema, un examen de admisión, no podemos decir que todo es propiedad. Sí, son propiedades, pero que no todos los problemas son directos. Hay uno que otro que a veces es un poquito más interesante. Entonces, en ese problemita número 12, luego, a excepción de los demás problemas, es el que de repente te puede causar más dificultades. Ahí está. Porque esto ha venido, jovencitos, en la... Problema de ese tipo ha venido en la pre y han venido varios casos parecidos. Por acá tenemos así lo siguiente, mira. Tenemos por acá parte de una parábola. Acá tenemos a la partícula. Ahí tenemos a la esferita. Ya está. Por acá tenemos a una cuerda que lo está sosteniendo. Ahí está. Por ahí. Y acá tenemos el techo. Techito por acá. ...67 grados. Jovencitos, ahí nos dice, el problema nos dice así, el problema nos dice así: una pequeña esfera de masa m se encuentra en reposo sobre una superficie curva, lisa, o PB. Si la pendiente de la recta tangente de la curva en el punto P es 1 sobre raíz de 3, jovencitos, acá está el punto P. Acá nosotros trazamos la tangente. Y la tangente, no es cierto que es la pendiente de esa recta, entonces él es 30 grados. Entonces, con ese detalle, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos la tensión, acá tenemos la normal, ¿te das cuenta? Por acá tenemos así la normal. Ahí está, la normal en ese punto P, 90 grados por acá. Y por acá tenemos el peso. Y el peso es el mg. Ya está. Profe, el peso y la normal forman siempre 30. Correcto. Ahora con eso vamos nosotros a complementar la solución por acá. Profe, pero yo he hecho eso, pero no he llegado a la respuesta. De repente alguno dirá eso, ¿no? Mira, vamos a ver cómo sería en ese caso. ¿Cómo sería en ese caso? ¿Ya? A ver. Ya está. La parte de abajo no se ve. Muy bien. Ya está. Entonces, vamos a ver por acá. Así, jovencitos, estoy viendo que el punto allá. Muy bien, gracias. Ahora, la derecha tampoco. Ya está. Muy bien, jovencitos. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí, jovencitos. ¿Estamos bien? Entonces voy a tener cuidado con el problema. Bueno. Ahora sí, pero la parte superior del problema, el número del problema, ¿se puede visualizar, jovencitos, o no? El número del problema se puede visualizar para yo tener cuidado y no dibujar, no escribir a esa altura ya. Abajo sí se ve el marco sí se ve, ¿no? Ahora sí, ya está. Vamos a continuar entonces, joven. Muy bien, muchas gracias, René.
porque al llamar me doy cuenta de que hay algún inconveniente. En este caso, en el repaso, jovencitos, el tiempo para nosotros es nuestro peor enemigo, ¿no? El tiempo corre. Entonces, mira, con esos tres datos del peso, la normal y la tensión, voy a formar un triángulo. Mira, acá tenemos así. Ahí está. Acá tenemos al peso, al mg. Luego por acá tenemos a la tensión. Por acá tenemos la tensión. Y por acá tenemos a la normal. Ahí está. Jovencitos. Ahí está. Ustedes me dirán, profe, ¿se observa claro, está nítido o de repente pues está un poco borroso? La idea es que se vea claro. A veces el plumón cuando es nuevo como que falla un poquito, no se ve muy claro. La idea es que se noten los números. Eso también es importante, ¿eh? No creas que, por ejemplo, el profe como está resolviendo, entonces está explicando lo que escribe, tiene que verse también aquello. Es una característica buena en mi caso, ¿no? Me gusta que lo que yo estoy haciendo, así como lo escucha, lo pueda visualizar, ¿ya? Entonces, esos comentarios también me gustaría que tú lo escribas, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Veo que todo está ok. Bien, vamos a ver, mira, la normal y el peso, 30 grados. Acá está el ángulo. La normal y el peso, 30 grados. Profe, la tensión con el peso están formando su complemento de 67, que sería 23 grados. 23 grados. Entonces, la normal y la tensión están formando todo este angulito, que sería 90 más 37. Pero jovencitos, esto sería 127 grados. Ahora decimos acá, por ley de senos. Jovencitos, ley de senos. En un triángulo se aplica esta propiedad. Profe, pero esa propiedad casi no se utiliza, claro, pero es una forma también de cómo relacionarlo en la parte de estática. ¿Qué se cumple acá? Decimos, el peso es el seno de su ángulo opuesto. El seno de 127 es lo mismo que poner el coseno de 37. Ahí está. Esto es igual. A mí me piden jovencitos, no la tensión, sino la normal. La normal, ahí está, es al seno de 23 grados. Acá hubiera sido mejor, profe, que me pregunten la tensión. Era más rápido, sí. Pero lo hago de esa manera. ¿Por qué? Porque te das cuenta que ahí solamente está en función al mg. ¿Qué hacemos acá? Mira, jóvenes, el seno de 23 grados por ángulo compuesto es el seno de 53 grados menos 30 grados. Ahora, esto tú sabes por trigonometría es seno coseno menos coseno seno. Seno de 53, 4 quintos. Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Menos coseno de 53, 3 quintos. Por el seno de 30, que es 1. Ahí está. Sería 4 raíz de 3 menos 3 sobre 10. Reemplazando esto, decimos acá, en 1, jovencitos. Disculpen, jovencitos, por el ruido. Están haciendo algunos trabajos acá en la calle y eso es lo que nos está un poco incomodando. Acá decimos el peso, el mg, es al coseno de 37, que vendría a ser 4 quintos.
Esto, jovencitos, es igual a la normal sobre el seno de 23 sería 4 raíz de 3 menos 3 sobre 10. Ya está. Por lo tanto, acá solamente hay que utilizar la calculadora. La normal, aquí va a ser. Cuando tú operas, sacas quinta, ¿no? Quinta y quinta 2, sería 4 raíz de 3 menos 3 sobre 8. Y eso te va a salir 0,49, así exacto. Y eso sería la respuesta. ¿Ya? Problema número 13. Ese problema número 13, jovencitos, ha venido ya en un examen de admisión. Problema de torque. Entonces vamos a dibujar acá. Entonces la idea es que el alumno vea todos los tipos de problemas que vienen, han venido y que pueden venir. Entonces acá tenemos una pizarrita. Ahí está. Jovencitos, acá tenemos la pizarrita. Por acá. $7 metros, 14 metros. Acá, justo en la diagonal, justo por la diagonal, ahí está. Acá justo en la diagonal, ahí está. Tenemos una fuerza. A esa fuerza se le denomina F. ¿Ven? Ahora, acá también tenemos que esta pizarrita está sujeto a un clavito por acá. ¿Ven? Entonces, por ese clavito está pasando un hilo, una cuerda que sostiene a esa pizarrita. Por un extremo. Ya está. Entonces, este angulito que está por acá es 45 grados y este angulito es 37 grados. ¿Ya? Hagamos el diagrama de cuerpo libre, jovencitos, para esa pizarrita. Dice así, ¿no? Un espejo uniforme de 4 kilogramos de masa cuelga de un hilo, ahí está. Profe, podemos ubicar el centro de gravedad de ese espejo, claro. Trazamos las diagonales ya que es homogéneo, lo dice. Ahí está. Mira, acá está el centro de masa para ese espejo, esto es 14. Entonces su peso viene por acá. Punto medio. Esta fuerza es de 40 newton. Ahí estamos. Si lo vamos a poner así. Y acá lo voy a poner. 40 newton. Ahí está. ¿Sí? 40 newton. Punto medio. Profe, pero también yo me doy cuenta que cuando hacemos el corte, por acá aparece una tensión. Y en el otro extremo de la cuerda la misma tensión, ya que la cuerda es la misma. Y acá tenemos un clavo liso. Profe, pero tengo la tensión, tengo la fuerza F, dos incógnitas en ese problema. No es muy factible, no es muy fácil de resolver. ¿Qué hacemos? En primer lugar, jovencitos, debo tomar torque, pero debo buscar un eje de giro donde se elimine la mayor cantidad de incógnitas, en este caso las tensiones acá.
Esto va a ser mi eje de giro. Entonces, vamos a ver acá, mira, si nosotros bajamos acá a partir del eje de giro, una vertical, ya está. No es cierto, jovencito, que 7 es 45, este lado y este lado son iguales, pero él a este lado es común a 45 y a 37. Si acá le ponemos 3n, esto sería 3n y esto sería 4n. 7n es igual a 14. Entonces, mira, ven, en horizontal, 7n igual a 14, entonces Sn vale 2. 2 metros. Entonces, jovencitos, si esto es 6, esto es 8. Pero como él es punto medio, debe ser, todo es 14, 7 y 7. Entonces, esta distancia, vamos a prolongar acá. Mira, para ese peso de 40 newton, prolongando, ya está. Desde ese peso, 40 newton, hasta el eje de giro, esto sería su brazo, su distancia. Y esto vendría a ser 1 metro. ¿Por qué? Porque mira, esto es 6 y 1, 7, más 7, 14, ahí está, 1 metro. Fuerza, distancia, torque para el peso. Profe, para la fuerza, ¿qué hacemos con esa fuerza F? Porque me falta L. A esa fuerza lo vamos a tener que descomponer. Pero, ¿cómo voy a descomponer una fuerza si no tengo el ángulo? Jóvenes, acá nosotros usamos ya nuestra habilidad. Esta fuerza F va a tener dos componentes. Ahí está. Y sus componentes tienen la siguiente relación. 2, 1. La vertical es como 1 que le llamo K y la horizontal es como 2K. Entonces, no es cierto que F es igual a K por la raíz de 5. F es K raíz de 5. Ya está. Entonces voy a tomar torque respecto al punto. A ver, ¿se nota esa parte, jovencitos? A ver. Muy bien. Ahí está. Correcto, jovencitos, ¿ya? Entonces por acá, vamos a ver lo siguiente por acá. Vamos a borrar entonces esta parte. Ahí está. Y decimos respecto a el punto. Respecto al punto. ¿Qué es lo que vamos a decir? Jóvenes, como la suma de torques respecto a un punto es 0 cuando está en equilibrio, entonces no es cierto que K va a hacer girar el cuerpo en sentido horario y lo mismo que 40. K y 40 en sentido horario y 2K en sentido antihorario. Entonces voy a igualar y voy a decir que el torque de 2K respecto a va a ser igual a la suma de estos torques. El torque de K respecto a O más el torque de 40 respecto a O. Ya está. ¿Te das cuenta? Ahí está. Entonces, por acá vamos a reemplazar, jovencitos, el torque. Ahí está. Entonces vamos a ver. Como son valores iguales, esto será así, 2K para 2K, su distancia al punto O sería 6 más 7, 13 por 13. Esto es igual a K por, ¿dónde está acá, jovencitos? K. Y su distancia al punto O sería 6, K por 6, ya que es 3N. Más la fuerza de 40 por su distancia al punto O, que es 1. A partir de esto, jovencitos, K, ¿cuánto resulta ser? K resulta ser 2, ¿no? Porque sería 26 menos 6, 20, igual a 40, K vale 2. Por lo tanto, el módulo de la fuerza F sería 2 raíz de 5 newton. Y esto sería la respuesta ahí.
Problema número 13. Problema número 14, jovencitos. El problema número 14 dice, con relación a la fuerza de rozamiento, determine las proposiciones correctas. 1. La fuerza de rozamiento puede manifestarse a favor del movimiento de un cuerpo. Puede, sí, verdadero. ¿Qué caso? Cuando caminamos. Cuando nosotros caminamos a la derecha, la fuerza de rozamiento entre nuestros zapatos y la tierra también está a la derecha para podernos desplazar. Eso es verdadero. 2. El coeficiente de rozamiento estático siempre es mayor que el cinético en una misma superficie. Estamos viendo, jovencitos, que en el caso teflón son iguales. Y en el caso también, pues, teflón acero, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que no siempre va a ser mayor el estático que el cinético para la misma superficie. Bien, falso. 3. Los coeficientes de rozamiento son proporcionales al área en contacto. Eso es recontra falso, ¿no? Falso. Pregunta número 15. Determine verdadero o falso a las siguientes proposiciones. 1. En la gráfica aceleración versus fuerza, nos están hablando de dinámica, jovencitos. Problema número 15. En el problema número 15, ahí está. Acá nosotros decimos así. En el problema número 15 dice, en la gráfica aceleración versus fuerza, la pendiente de la recta es la masa de bloque. Eso es falso, es la inversa de la masa. Cuando se hizo el experimento, según la gráfica, la pendiente es la inversa de la masa. Porque en ese problemita número 1, primera proposición, ahí está. Cuando nosotros hacemos el experimento, se tiene así, ¿ver? En el primer experimento, aceleración, fuerza. Ya está. Ahí se obtiene una función lineal. Función lineal, ¿eh? Ya está. Entonces, este es el experimento, jovencitos. No se puede cambiar la teoría de la siguiente manera. Si él es F, él es A. Pero ¿qué pasa si la fuerza se duplicaba? La aceleración también se duplicaba. Entonces, acá tenemos un angulito que le llamamos θ. La pendiente de la recta es igual a la tangente de θ. Pero resulta ser que esa pendiente es numéricamente igual a la inversa de la masa. Entonces, esa proposición sería falsa, ¿no? Falsa. Ya está. 2. En la gráfica a masa-aceleración, cuando se hace el experimento de la aceleración y la masa, se obtiene una hipérbola, donde el producto EB por A es igual a una constante. Pero ojo, jovencitos, en la gráfica aceleración, masa-aceleración, la constante de proporcionalidad es la inversa de la fuerza. Falso. Eso es la fuerza, jovencitos. Entonces sería falso, ¿ya? En la segunda proposición. En la tercera, la masa de un cuerpo en la Luna es menor que en la Tierra. Falso, porque la masa no cambia. La masa es la misma en cualquier parte del universo, la galaxia. Lo que cambia es el peso, debido a que cambia la aceleración de la gravedad. Falso. 4. El peso de un cuerpo depende del lugar donde se encuentre. Claro, porque el peso depende de la aceleración de la gravedad. Él sería correcto y solamente él. Entonces sería la clave enano. Bien, vamos a ver el problema número 16. Vamos a ver acá el problemita número 16. Ya está. Vamos a ver acá el problemita número 16. Veamos acá el ejercicio 16. Ahí está. En ese problema 16, nosotros tenemos ahí dos bloquecitos que van a ser dejados en libertad. Tenemos acá. Ahí está. Tenemos por acá.
Ya está. Ahí está. Tenemos, jovencitos, ese sistema y vamos a analizar lo siguiente. Primero voy a analizar el sistema. Acá cuando se deja en libertad hay una fuerza, tal como 2 mg. ¿Sí? Pero sobre este bloquecito también se tiene su peso. Ahí está. Y esto sería el mg. Jóvenes, cuando soltamos a ese sistema, tú dirás, profe, cuando abandonamos a esos cuerpos o los dejamos en libertad, vamos a ver que por diferencia de fuerzas, este bloquecito va a bajar. Y este bloquecito va a subir. Listo. Observa que estoy analizando el sistema. Las tensiones pasarían a ser fuerzas internas y no cambiarían el estado de movimiento de esos cuerpos. Pero, date cuenta que este bloquecito A está ascendiendo con una aceleración A. Profe, ¿y por qué dice que hay aceleración? Porque siempre que haya una fuerza neta diferente de cero, existe aceleración por la segunda ley de Newton. Pero, jovencitos, la aceleración del bloque M y 2M son numéricamente iguales. Entonces nosotros decimos acá, para el sistema, siempre primero analizamos al sistema. Por acá decimos que la magnitud de la fuerza del sistema o fuerza resultante es igual a la masa total del sistema por el módulo de la aceleración. El sistema se mueve con una sola aceleración. No importa la cantidad de cuerpos que haya, la aceleración en valor es siempre la misma, es una sola. Entonces, acá vamos a ver lo siguiente. Jóvenes, la fuerza neta, la fuerza resultante o la fuerza total, ¿a qué va a ser igual? A una diferencia. Él jala y él se opone. Entonces esto será 2 mg menos el mg. Y esto es igual a la masa total, que es 3m, porque es la masa total que se está moviendo. Y esto por el módulo de la aceleración. El módulo de la aceleración, jovencito, sería, se van las masas, y esto será un tercio de la aceleración de la nave. Esa es la aceleración con la que se mueven esos dos bloques. Ahora voy a analizar, luego de analizar el sistema, recién voy a aislar a uno de los cuerpos. Y para aislarlos, vamos a analizar a A, a M o a 2M. Voy a analizar acá un corte recién allá, y acá tenemos la tensión del cuerpo que quiero analizar. Entonces, jovencitos, ahí recién voy a aislar a ese cuerpo. Recién, luego de conocer la aceleración del sistema. Entonces decimos, esto fue mi primer paso. Ahora el segundo paso, voy a analizar al bloque cuya masa es M. Bloque de masa M. Sobre ese bloque de masa M voy a aplicar otra vez la segunda ley de Newton. El módulo de la fuerza resultante es igual al módulo de la masa por el módulo de la aceleración. Acá decimos que la fuerza resultante en este caso va a ser una diferencia. Jóvenes, no es cierto que será la aceleración y la fuerza resultante siempre son paralelos. Por lo tanto, T y A son paralelos, T es mayor al mg. Entonces esto será T menos el mg. Es igual a la masa por la aceleración, que va a ser un tercio de G. Por lo tanto, despejamos la tensión.
Y sería mg pasa a sumar 1/3 y esto va a ser 4/3 del peso de ese cuerpo. Y esto vendría a ser la respuesta para ese problema. Problema número 17. Problema 17 es un problemita bastante interesante, jovencitos, que vamos a ver cómo resolvemos o cómo aplicamos la fuerza de rozamiento para que tú no vayas a pensar que los problemas de concurso escolar todos son fáciles. Eso ha sido una pregunta en un concurso escolar, jovencitos, en un IEM. Vamos a ver por acá. De repente algunos conocen el problema, otros dirán, profe, ese problema está recontra difícil, ¿cómo lo podríamos resolver? Problema número 17. Ahí está. ¿Qué nos dice el enunciado? Mira, dice así. Problema 17 nos dice, un bloque de 10 kilogramos de masa descansa sobre una superficie horizontal rugosa. Entonces, vamos a decir nosotros lo siguiente. Con los coeficientes de rozamiento estático y cinético son respectivamente U sub S y U sub C. Una fuerza variable F horizontal a la superficie del bloque varía con F, según como se indica en la gráfica. Entonces, jovencitos, acá tenemos nosotros un bloquecito. Acá. Tenemos así. Ahí está. Tenemos ahí a ese bloquecito. Acá tenemos un bloquecito, ahí está. Y sobre ese bloquecito vamos a aplicar una fuerza F variable. Ahí está, una fuerza F variable. Entonces, ese bloquecito es de masa 10 kilogramos y la gravedad vale 9,81. Entonces, jovencitos, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, acá tenemos el peso. Esto sería 10 veces la gravedad. Acá tenemos a la normal. Profe, la normal me interesa cuando hay fricción, ¿correcto? Entonces, pero también me da una gráfica. Te das cuenta que la aceleración no existe hasta después del valor 73,6. Pero ahí, justamente ahí, ese valor de 73,6 es el valor donde la aceleración todavía es 0. Entonces, jovencitos, cuando nosotros analizamos esa gráfica, ahí está. Gráfica de aceleración versus la fuerza. Te das cuenta que a partir de ese valor de 73,6 ahí está. Ahí recién está creciendo la gráfica. Profe, ¿qué significa? Que a partir de ese valor hay aceleración. Por lo tanto, ese valor, jovencitos, de 73,6 vendría a ser la fuerza de rozamiento estático máximo. Porque hasta ahí no hay movimiento. Profe, pero a partir de ello, la aceleración tiene una regla de correspondencia. Ahí está. Esa aceleración tiene una regla de correspondencia, ¿correcto? Entonces voy a determinar primero el coeficiente de rozamiento estático. Entonces voy a decir primero, la fuerza de rozamiento estático máximo va a ser igual al coeficiente estático por la normal. Pero la normal vale 10G. Entonces ya tenemos aquello, pues, jovencitos, acá. Acá decimos. Ahí está. Dime, ¿el coeficiente de rozamiento estático no es cierto que va a ser igual? En este caso sería así. 73,6. Ahí está. Sobre la normal que es 10G. 10 por 9,81. 98,1. Entonces, ¿cuánto me sale ese coeficiente de rozamiento estático? 0,75.
Ya tengo mi primer coeficiente de rozamiento. Ahora, luego, jovencitos, para cualquier valor mayor a él, tenemos una aceleración. Entonces decimos, jovencitos, decimos, por la segunda ley de Newton, por la segunda ley de Newton, para hallar la otra fuerza de rozamiento. Y diremos, la magnitud de la fuerza resultante es igual a la masa por la magnitud de la aceleración. Pero la aceleración tiene una regla de correspondencia. Jovencitos, ¿no es cierto que la fuerza resultante está en función a la fuerza F que aparece variable? Entonces acá sería, la fuerza resultante sería F menos la fuerza de rozamiento cinético. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Esa aceleración que aparece está en función a la fuerza externa y sería 0,1 F, esto sería 0,1 F menos 0,4905, ¿no? Ahí está. Profe, la masa vale 10, pero como la masa vale 10, 10 por 0,1 F, acá decimos así, esto será así, F menos el coeficiente de rozamiento cinético por la normal, que la normal es el mg, ¿sí o no, jovencitos? Entonces por acá sería la normal, que sería el mg. Esto es igual a F menos 4,905. Entonces, como puedes observar, los F se cancelan. Entonces, a partir de acá, calculas el coeficiente cinético. Y el coeficiente cinético sería 4,905 entre 98,1, ¿no? Ah, pero ojo, eso está multiplicado por 10. ¿Por qué me vale 10? Entonces esto sería así, 49,05. 49,5 entre 98,1, esto te va a salir 0,5. Ahí está. Ya tengo el coeficiente estático y ya tengo el cinético. Por lo tanto, la diferencia del estático menos el coeficiente cinético, eso nos va a salir 0,25. Concurso escolar nacional, jovencitos. Eso es para que veas que los problemas no son pues todos, o sea, en realidad tiene que ver con nuestra teoría, ¿no? Pero todos los problemas pues no son directos. O sea, te digo, ¿no? Es teórico, aplicación teórica. Pero para eso hay que ir practicando, ¿ya? Vamos a continuar por acá. El problema número 18. Profe, ese problema 18 ha venido, jovencitos, en un parcial, en CPR1. Y si viene en parcial, debo saber cómo se resuelve. Acá tenemos dos bloquecitos. Acá vamos a dibujar así, rapidito. Ya está. Acá tenemos a esos dos bloquecitos. Ahí está. Ellos son de masa M mayúscula, M mayúscula. Por acá tenemos cuerdas que están pasando, ahí está, ¿ven? Están pasando por acá y por acá. Poleas fijas. Ahí está. Y acá tenemos otro bloquecito de la misma masa. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Entonces, acá tenemos
una alturita h. Respecto al piso, acá tenemos el piso y acá tenemos la alturita h. Me piden calcular en cuánto tiempo ese bloquecito, a ver, dice, ¿qué tiempo demora el bloque inferior de masa m en alcanzar al piso? Si este se encuentra a una altura h del piso e inicialmente tiene velocidad nula. ¿Te das cuenta? Entonces, pero hay fricción entre las superficies. Hay fricción. Todo el movimiento parte o inicia del reposo. Entonces, jóvenes, por acá tenemos así, mira, los pesos. ¿Ah? Peso normal, peso normal. Ahí está. Fuerza de gravedad, fuerza de gravedad, fuerza de gravedad, y acá tenemos las normales. Normal, normal. Esto vendría a ser el mg. Profe, ahora, ¿no es cierto que tú sabes que entre ese bloquecito de masa m y el piso hay fuerza de rozamiento? Fuerza de rozamiento cinético. Y por acá tenemos fuerza de rozamiento cinético. Son iguales ambas fuerzas. Ahí está. Ambas fuerzas son iguales. Pero ojo, jovencitos. Estas dos fuerzas de rozamiento se manifiestan porque hay una acción externa tratando de mover al cuerpo. Y en este caso sería este peso. Ahí está. mg. Entonces, ¿qué decimos primero? Voy a analizar al sistema. Decimos primero. A ver. Para el sistema. Para el sistema. Ya sabes, ¿ah? Como hay diferencia de fuerzas, por la segunda ley de Newton, la magnitud de la fuerza resultante total es igual a la masa total por la magnitud de la aceleración. Entonces, en ese caso, decimos así. La fuerza resultante, ahí está. Mira, esa fuerza resultante será el mg menos 2 veces la fuerza de rozamiento cinético. Esto es igual a 3 veces la masa, porque son 3 bloques lo que se está moviendo por A. Entonces, pero esa fuerza de rozamiento, jovencito, no es cierto que es coeficiente por la normal, que es el mg. Entonces acá sería así, ¿ve? Acá sería así. El mg menos 2 veces el coeficiente por la normal, que es el mg. Y esto es igual a 3m por A. Entonces, jovencitos, ese valor de la aceleración sería así. Sería 1 menos 2 veces el coeficiente por la aceleración de la gravedad, y esto sobre 3. Ahí está. Esa es la aceleración para este ejercicio. Ahora vamos a aplicar cinemática. O sea, lo complicado acá era solamente conocer la aceleración, porque tú sabes que como él está experimentando un movimiento rectilíneo uniforme, ya que su rapidez al inicio es 0, y él está acelerando con A. La aceleración de ese bloquecito es A. Entonces, acá vamos a decir lo siguiente. Segundo, por el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahí está. ¿Qué vamos a decir, jovencitos? Que la distancia va a ser igual a 1/2 del módulo de la aceleración por el tiempo cuadrado. Esa distancia para nosotros es h. h va a ser igual a 1/2 de la aceleración, que viene a ser así, ¿ve? 1 menos 2 veces el coeficiente sobre 3 por g, y esto por el tiempo cuadrado. Por lo tanto, jovencitos, ese tiempo va a ser igual así. Ahí está.
Te das cuenta que en ese caso tenemos un radical. Y ese radical es porque el tiempo está al cuadrado. Y en ese caso sería así. Sería 6h sobre 1 menos 2 veces el coeficiente por la gravedad. Y se terminó el ejercicio. Ya está. Problema número 18. Problema 19. Entonces, vamos a ir, jovencitos, repasando todo el curso en 4 prácticas. Dice, en el proyecto de una nave espacial, nos dicen, en el enunciado, nos dice en el proyecto de una nave espacial, ya está, que ha de operar en ausencia del campo gravitatorio, se desea dar a la nave una velocidad angular de rotación W alrededor de su eje, de manera que la aceleración centrípeta que experimentan los miembros de la tripulación sea igual a la gravedad terrestre. Si la nave se sitúa a 36 metros del eje de rotación correspondiente, calcule W en RPM. Considere que la aceleración de la gravedad G es aproximadamente pi cuadrado. Problema 19 decimos nosotros acá, del enunciado. Tenemos acá un eje de rotación y tenemos acá un radio, digamos. Tenemos acá un eje de rotación. Acá está el eje. Tenemos la rapidez angular. Y acá se está colocando una navecita. Ahí está. Entonces, jovencitos, nos dicen, en el proyecto de una nave espacial que ha de operar en ausencia del campo gravitacional, se desea darle a la nave una velocidad angular de rotación W alrededor de su eje, de tal manera que la aceleración centrípeta que experimentan los miembros de la tripulación sea igual a la gravedad terrestre. Si la nave se sitúa a 36 metros, ojo, que no es una cuerda, sino simplemente la nave está situada a esa distancia. Entonces, nosotros trabajamos en el eje radial, pero en el eje radial decimos que la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. O también decimos acá, en el eje radial. Jovencitos, la aceleración centrípeta, no es cierto que es a la rapidez angular al cuadrado por el radio. Pero, para ese enunciado me hablan solamente de aceleración de la aceleración centrípeta. Mira, la aceleración centrípeta me dicen que es G, la aceleración de la gravedad. La aceleración centrípeta es igual a G. Entonces, jovencitos, acá ponemos G, que es pi cuadrado, y esto es igual a W cuadrado por R, que vale 36, ¿no? Ahí está. Entonces, jovencitos, ¿cuánto es? Y todo esto es igual a G, que es pi cuadrado. Por lo tanto, la rapidez angular sería pi sextos. Radian por segundo. Pero a mí me piden en RPM. Entonces, jovencitos, dime una cosa. ¿No es cierto, jovencitos, que si yo quiero transformar de radian por segundo a revoluciones por minuto, esto sería, en este caso, sería 30 sobre pi? Un factor de conversión, y esto ya está en RPM. ¿Y esto cuánto vendría a ser, jovencitos? Sería 5 RPM. Ahí está. Esto es un factor de conversión. Un RPM es pi 30. Entonces, si yo quiero pasar de radian por segundo a RPM, por 30 sobre pi. Y eso sería, pues, la respuesta para ese ejercicio. ¿Correcto? Ya está.
Problema número 20. Ya está. Problema número 20. Ahí está. Problema 20. Jovencitos, en ese caso, para ese problemita, tenemos acá un aeroplano, desciende en picada con una rapidez de 540 kilómetros por hora, describiendo una trayectoria circular de 300 metros de radio. Calcule la fuerza en Newton ejercida por el asiento sobre el piloto, cuya masa es 80 kilogramos en el punto más bajo. Entonces acá decimos del enunciado, jovencitos, del enunciado. Ahí está. Vamos a dibujar parte de la trayectoria del movimiento que experimenta ese piloto. Entonces por acá vamos a tener así lo siguiente. Mira, por acá, cuando él está en picada, por acá. Ahí está. Así, jovencitos, más o menos para tener una idea. El eje radial, ahí está. Ahí vamos a hacer el dibujo de lo siguiente. Acá está el asiento del piloto, y por acá estará, si lo estamos viendo desde la parte superior, la cabeza del piloto. Ahí está. Ellos se están moviendo en la parte más baja con una rapidez de 540 kilómetros por hora, pero tú sabes que para convertirlo de kilómetros por hora a metros por segundo, en ese caso por 5 sobre 18, y eso nos va a salir 150 metros por segundo. Ahí está. El radio se conoce. El radio, vamos a poner acá, es 300 metros. Pero, bueno, acá decimos, acá está el piloto. Tenemos el peso del piloto. Tú sabes que el peso, fuerza de gravedad, siempre hacia abajo. El mg. Pero no es cierto que el piloto está presionando el asiento. Entonces, acá entre el asiento y el piloto surge la fuerza de contacto. A esto le llamamos la normal. Entonces acá decimos en el eje radial. Ahí está. Decimos nosotros que la magnitud de la fuerza centrípeta es igual a la masa por la magnitud de la aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta sería una diferencia, jovencitos. En este caso, tú sabes que la fuerza y la aceleración son paralelos. Como puedes ver, la fuerza centrípeta porque siempre apunta hacia el centro. Y esto va a ser la normal menos el mg. Esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que será la rapidez en ese instante al cuadrado sobre el radio. Por lo tanto, la normal va a ser igual. Jovencitos, la masa es 80, ¿no? La masa es 80. Ahí está. Decimos, por la rapidez, que es 150 al cuadrado sobre el radio, que vale 300. Pero a esto le voy a sumar la masa, que es 80, por la gravedad, que es 9,81, ¿no? O 9,8 no dice, 9,8. Ahí está. 8 por 9, o 8 por 98. Por lo tanto, jovencitos, este valor, 150 con 306 me queda 40 por 150 es 6.000. Y acá, 8 por 98 nos va a salir 784. Entonces esto va a ser 6.784 newton. Problema, jovencitos, de parciales. Entonces, la idea es que ustedes, en algunos problemas se les va a hacer algunas variantes, pero que tienen que ver justo con lo que tú estás teniendo que conocer. Lo más importante de ello es recordar nuestra teoría. Este tipo de problema es interesante,
¿Cómo puedo relacionar solamente el eje radial? Porque tenemos ahí una nave que está girando a una cierta distancia en órbita, ¿no? Entonces aplicamos el movimiento de satélites con ese criterio, ¿ya? Entonces son problemitas que vienen, jovencitos, en parciales, vienen en finales, vienen en exámenes de admisión, y así es como nosotros tenemos que saber manejar las soluciones. No complicarnos, sino hacerlo en forma práctica. Pero para eso estamos ahora, para que tú vayas recordando puntos teóricos y puedas practicar, ¿ya? Entonces, jovencitos, como ves, este ciclo intensivo, súper intensivo, es resumir el curso en 4 prácticas. Estamos en una primera parte, la cuarta parte, luego la siguiente semana la otra cuarta parte, y así vamos a terminar todo el curso, ¿ya? Entonces, ojo, de acá hasta el examen de admisión vamos a ir variando, porque los problemas, te das cuenta que uno con otro son solamente casos, pero la teoría es la misma. La forma de aplicarla siempre es en una forma rápida, concreta, conociendo o aplicando nuestra teoría, vista en las clases regulares. Muy bien, jovencitos, entonces ahí nos estaríamos quedando, y en nuestra siguiente transmisión seguiremos con nuestra siguiente práctica. Ya saben, sus consultas a la página, pero ahora de repente no voy a poder contestar si ustedes me hacen las preguntas, y más tardecito o mañana ya estoy respondiendo sus dudas, jovencitos, ¿ya? Bien, a seguir repasando, jóvenes, no hay que confiarnos, porque el que se confía puede, pues, después lamentarse, ¿no? Acá hay que seguir practicando para que no vaya a sorprender un examen en cualquier momento, ¿ya? Un gusto, jovencitos, estar frente a ustedes, y nos seguiremos viendo en nuestras siguientes transmisiones. Hasta luego, jovencitos, ¿ya? Gracias a ustedes por su atención, y nos estamos viendo en nuestra siguiente sesión. Hasta pronto, jovencitos. Cuídense bastante. Un abrazo fuerte a la distancia. ¿Correcto?